Que destaca su participación en la conferencia anual de la American Comparative Literature Association, celebrada en Nueva Orleans, Luisiana, con la ponencia The Unity of Indeterminacy, Roberto Bolaño and the Total Novel. Desde el 2020 es docente en la licenciatura de Humanidades y Narrativas Multimedia en la Universidad Rosario Castellanos. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Mi ponencia trata sobre la autoficción como género y cómo como que se extiende más allá de su propia textualidad, ¿no? A otros medios y a la obra de otros autores, ¿no? Y tomo como caso la obra del noruego Karl Ove Knausgård. Bueno, el título es Mapeo genérico y multimedia de la autoficción, ramificaciones narrativas en Karl Ove Knausgård. La autoficción como forma narrativa toma centralidad en las primeras décadas del siglo XXI, en un ambiente cultural ávido de un cambio de paradigma que pueda corresponder al avance vertiginoso de la digitalización y las tecnologías de la información. Indudablemente resulta desafiante hacer un diagnóstico acertado del concepto dominante que determinará la producción artística de un periodo histórico determinado. El posmodernismo enfrentó por décadas ese problema, contrastando premisas tan influyentes como las de Jameson, Lyotard o Deleuze, sin que se pudiera llegar a un consenso que definiera de manera definitiva una estética o constantes ideológicas. En su sugerente obra Digimodernism, How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture, Alan Kirby señala que un cambio cultural implica una nueva forma de textualidad. El agrupamiento de obras tan disímiles como Pale Fire de Nabokov o The Waves de Woolf, según señala, son consecuencia de la evolución de los códigos y convenciones de un funcionamiento textual. Es decir, como que siempre, en cada época, en cada movimiento como artístico, como que se propone un funcionamiento textual, ¿no? Como basado en ciertas preocupaciones filosóficas, ¿no? En el modernismo pues, la preocupación era la epistemología, ¿no? Cómo el individuo percibía el mundo y cómo esa percepción era única pues en su flujo de conciencia, etc., ¿no? ¿Sigo? Siguiendo a Brian McHale, podría decirse que la transición del modernismo al posmodernismo, las preocupaciones filosóficas giran de lo epistemológico a lo ontológico, mientras que la obra modernista exhibe un interés en la interioridad y mecanismos de percepción del individuo. Una obra como Gravity's Rainbow de Thomas Pynchon explora distintas conciencias e incluso distintas ontologías, sueños, alucinaciones, percepciones bajo la influencia de drogas o representaciones plásticas de obras de arte. Pero ¿qué ocurre con un género como la autoficción? ¿Cuál es el concepto dominante que informa su discurso? Se propone en esta ponencia que la autoficción anuncia otro tipo de textualidad. Como estudio de caso, tomo distintas aristas de la obra del escritor noruego Karl Ove Knausgård, particularmente la saga de novelas Mein Kampf, publicada entre 2009 y 2011. Cada una de las 6 novelas que componen esta serie aborda un periodo significativo de la vida del escritor, combinando nombres de personas y episodios factuales con ficción. Debido al abordaje problemático y recuentos de episodios turbulentos con referentes extratextuales, como el alcoholismo y muerte de su padre, la obra ha inspirado distintas réplicas tanto mediáticas como literarias. Entre ellas podríamos mencionar el documental radiofónico de su primera esposa, en el que aborda haberse convertido involuntariamente en un personaje de ficción. Revisando propuestas teóricas de movimientos estéticos e ideológicos sucesores al posmodernismo, se argumenta que la autoficción no solo desafía formas canónicas establecidas,
sino que también se extiende a través de distintos medios, impresos, digitales, foros en línea, y la obra de distintos autores para crear una cartografía que configura nuevas posibilidades narrativas. Dividí mi ponencia en varios momentos, ¿no? Empiezo con una discusión teórica. Uno, desafíos teóricos y terminológicos de la autoficción. Al abordar la autoficción como género, además de los desafíos conceptuales que implican la fusión entre lo factual y lo diegético, es común el argumento de que sus recursos discursivos y estilísticos trascienden a los planteados en la narrativa posmoderna. La muerte del posmodernismo se anuncia y se proclama cada vez con más frecuencia en la crítica literaria y discusión filosófica contemporánea, al grado de que ha dejado de ser una afirmación controversial. Pero si el posmodernismo ha muerto, ¿cómo podemos llamar al movimiento sucesor? Se han barajado distintos términos, incluso llegando a excesos poco imaginativos y tautológicos como post-postmodernismo. Reviso a continuación dos propuestas teóricas: el mencionado Digimodernism de Alan Kirby y un acercamiento al metamodernismo en un ensayo de Alison Gibbons. Se intenta, mediante la revisión de características que plantean cada uno de estos autores, establecer paralelos con el funcionamiento discursivo de la autoficción. Alan Kirby hace un diagnóstico acertado del inevitable desgaste y agotamiento de las estrategias narrativas posmodernas e incluso de propuestas avant-garde que buscaban suplantarlas. Sobre el movimiento cinematográfico Dogma 95 comenta lo siguiente. Tengo acá una cita en inglés larga. Voy a leer una parte y luego la comento, ¿no? Sobre Dogma 95. Dice: "What is striking to my mind about Dogma 95 is how archaic it appears as a cultural event. On the one hand, the suggestion that the true and the real can be accessed and evoked by a simple act of will is disingenuous in the extreme, as if von Trier and Winterberg had failed to notice the developments over the previous century or so in any and every artistic and intellectual field. On the other hand, the act of writing a cultural manifesto seems like an absurd throwback. It suggests a pastiche of stories about cosmopolitan young men congregating in early 20th century Parisian cafés to draft their violently worded statements about what must be done with contemporary art by a fetishized avant-garde." Que aquí, pues yo creo que algunos de ustedes conocen más o menos como la obra de von Trier, ¿no? Y de Winterberg, y como este movimiento Dogma 95, ¿no? Que proponía como regresar a un realismo en el cine, ¿no? Como lejos de los efectos especiales, ¿no? Y regresar como al formato de 35 milímetros y como un purismo en el cine, ¿no? Pero pues lo hacen de una manera como ciertamente arcaica, ¿no? Como era en los 90, ¿no? En el auge del posmodernismo o en la muerte del posmodernismo, ¿no? Como que eligen regresar a una especie de modernismo, ¿no? Entonces, pues este autor como que critica esto, ¿no? Este gesto de hacer un manifiesto, ¿no? Y de regresar al realismo casi, ¿no? Que es incluso anterior al modernismo, ¿no? ¿Sigo? Si bien Dogma 95 fue inicialmente un movimiento exitoso con una estética propositiva y alta calidad cinematográfica, tómese como ejemplo Dogville o Festen, quizá las obras más logradas de von Trier y Winterberg, respectivamente, sus tropos y recursos parecieron agotarse de manera acelerada. Y de acuerdo con Kirby, ese es el caso también con distintas narrativas posmodernas que en un primer momento fueron revolucionarias. Por ahí tengo un cuadrito que no sé si se puede ver más adelante. O sea, lo que doy clic. Si quieres tratar de adelantar un poquito antes. No. Bueno, hay un cuadrito en el que pues hablan de distintas obras posmodernas, ¿no? Por ejemplo, The Matrix, ¿no? La película de los hermanos o las hermanas Wachowski ahora, ¿no? Que pues, la primera película era un poco antes, pero no pasa nada. Pues la primera película fue muy exitosa, ¿no? Y como muy revolucionaria, ¿no? Y las posteriores, Matrix Revolutions, ¿no? Y Matrix Reloaded,
pues ya era como un refrito que ya no funcionaba, ¿no? Y lo mismo pasa con las películas de Woody Allen, ¿no? Como la Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Que propone como este juego como meta, ¿no? Donde el actor se sale de la película y interactúa con el público. Luego como que Woody Allen recicla la fórmula y deja de ser sorprendente, ¿no? O sea, como que lo mismo pasa que con Von Trier, ¿no? Que es un recurso novedoso que se agota pronto, ¿no? Así un poco. Una vez agotados los recursos del posmodernismo, ¿cuáles serían las directrices estéticas, ideológicas y discursivas de un texto digimodernista? Menciono algunas que podrían ser relevantes en relación con la autoficción. El texto digimodernista se impulsa temporalmente hacia adelante. Cito en inglés: "The digimodernist text exists now in its coming into being, as something growing and incomplete." Si bien el paradigma del texto digimodernista serían narrativas televisivas como Big Brother y otros realities, esta condición de incompletud y constante crecimiento bien podría aplicarse a la manera en que la autoficción parece continuar su desarrollo en las réplicas que suscitan, entrevistas que lo informan, además de otros paratextos que agregan a su recepción. Otra característica relacionada sería la aleatoriedad. Cito de nuevo: "If onwardness describes the digimodernist text in time, haphazardness locates in it the permanent possibility that it might go off in multiple directions, the infinite parallel potential of its future textual contents." La autoficción, al igual que el texto digimodernista, no se rige ya por los parámetros de las grandes poéticas de la antigüedad, Aristóteles, Horacio. No tenemos ya un comienzo a bobo o in medias res, ni momentos cuidadosamente orquestados de anagnórisis o error trágico en el desarrollo del personaje protagónico. En cambio, nos enfrentamos a una narrativa, al menos en el caso de Nosgard, contingente y aleatoria, cuya fuerza reside en el lirismo del detalle descriptivo y la naturaleza inmersiva de la narrativa. Por supuesto, se introducen conflictos, pero la lectura de un texto de autoficción es mucho más comparable a un intento de reproducción textual que a la experiencia de vida. Un último elemento de digimodernismo de Alan Kirby que me interesa abordar es el de autoría anónima, múltiple o social. De nuevo, Kirby tiene en mente el desarrollo paulatino y multiautoral de foros de discusión en línea o el tipo de colaboración y espectáculo que se da en el reality show. En la autoficción, no obstante, el fenómeno de autoría múltiple se suscita también cuando personas, a veces involuntariamente incluidas en la narrativa como personajes, proveen posteriormente su propia perspectiva sobre los eventos narrados en distintos medios: radio, entrevista, documental, texto literario, proponiendo sus recuentos como un suplemento o narrativa complementaria al relato original. Vamos a saltar un poquito para poder tener tiempo de terminar mi argumento. Sigo haciendo un recuento breve de distintas aristas de la obra de Nosgard. Nosgard tiene una novela, bueno, un ciclo de novelas de autoficción que se llama Mein Kampf, ¿no? Haciendo una referencia al libro de Hitler, ¿no? Mein Kampf, ¿no? Empiezo escribiendo este texto, o bueno, esta serie de textos. Dice: Karl Ove Nosgard nace en Oslo en 1968. Su prestigio actual como autor es tal que ha sido comparado con Marcel Proust o llamado el escritor noruego más importante desde Henrik Ibsen. Su fama se ha extendido durante los últimos años más allá de Escandinavia y a nivel mundial. Su primera novela, Fuera del Mundo, publicada en 1998, gana el premio de la crítica noruega en literatura. Fue la primera vez que se entregó el premio a un autor por su primera obra. El mayor acontecimiento literario de su carrera ha sido la saga de autoficción Mein Kampf. En estos libros, el narrador y protagonista comparten el mismo nombre del autor. Otros personajes, como su hermano, su madre, sus dos esposas y sus hijos, conservan también los nombres que tienen los familiares del autor en la realidad. Se narran distintos eventos que tienen correlativos extraliterarios documentados: la banda de rock que forma con su hermano Yngve en la adolescencia, el escándalo familiar y mediático que se genera a partir de la publicación de estas novelas,
y distintos eventos cruciales en la vida del autor. La trama, no obstante, se propone no como autobiografía, sino como ficción. El autor ha escrito la obra como una sola novela, dividida en 6 partes, que en conjunto suman alrededor de 3.600 páginas. El original en noruego conserva el mismo título en todas las entregas, Min Kampf 1, Min Kampf 2, etc. Las traducciones en distintas lenguas han incluido títulos alternativos para cada uno de los volúmenes. En la traducción española, publicada en Anagrama, por ejemplo, el primer libro toma por título La muerte del padre, el 2, Un hombre enamorado, La isla de la infancia es el tercero y así consecutivamente. Las portadas de estas incluyen también fotos reales del autor, un recurso editorial que también ha sido usado en las ediciones anglófonas y de otros países. La edición de títulos alternativos es descriptiva del periodo de vida que se aborda en cada una de las novelas. El tomo 1 trata lo de la esencia del autor y la muerte de su padre. El libro 2 hace un recuento de cómo abandona a su primera esposa, Tonje Ausland, y se muda a Suecia, donde conoce a la poeta Lina Löfström, quien sería su segunda cónyuge. El tercer libro es un recuento de episodios de su infancia, con énfasis en la rigidez del carácter de su padre. El cuarto libro describe un periodo de vida del autor en que trabaja como profesor sustituto en un pueblo del norte de Noruega y termina enamorado de una de sus alumnas. La trama de este último es significativa por las similitudes que tiene con el argumento de la primera novela de ficción, donde un profesor llamado Henrik Pankel se enamora de su alumna de 13 años llamada Miriam. Para el libro 5, la saga comienza a tener tintes de Künstlerroman. Recordemos que en las iteraciones clásicas del género, como En busca del tiempo perdido o Portrait of the Artist as a Young Man, se llega a un punto en la trama en que el narrador de la novela parece convertirse en el autor potencial del libro que estamos leyendo. Similarmente, en el tomo 5 de Min Kampf, el narrador autodigético relata que ha escrito su primera novela y que ésta ha sido aceptada para publicación. Este tomo es también crucial en la saga, dado que alcanza cronológicamente el momento de la muerte de su padre, después de un salto analéctico a la infancia que se da en el tomo 3. En el libro 6 se puede por fin dimensionar el rango completo de ese titánico proyecto literario. Este tomo retoma cronológicamente el final del libro 2. Nosgard vive ahora en Suecia con su esposa Lina Löfström, con quien ahora tiene 2 hijas. Ha publicado también su segunda novela y está por terminar el primer tomo de Min Kampf. El sentido del título también toma sentido con avasalladora profundidad en un ensayo de 400 páginas que va desde un análisis a detalle de la poesía de Paul Celan a una reflexión sobre Hitler, su ascenso al poder y su libro Mein Kampf, que ostensiblemente inspira el título del propio libro. Bueno, aquí voy a hacer unos saltos. Pues describo un poco esta serie de novelas de autoficción, ¿no?, que se llama Min Kampf, ¿no? Que son, por ahí hay como distintas aristas, ¿no?, de la obra de Nosgard, ¿no?, que una sería esta primera de autoficción, ¿no? Arriba tengo como una novela autobiográfica, ¿no?, que se llama Fuera de este mundo, su primera novela, que esta sí se plantea como ficción, ¿no? Tiene, el protagonista no se llama Karl Ove Knaster, ¿no?, se llama Henrik Pankel, pero el episodio que reproduce sí tiene una contraparte biográfica, ¿no?, que se aborda en las obras de autoficción, ¿no? Posteriormente, como en 2015-2016, escribe 4 libros que él sí plantea como autobiografía, ¿no? Que hay una distinción ahí importante, ¿no?, entre la autobiografía y la autoficción, ¿no? Pero lo interesante es que los libros de autoficción sí abordan como episodios como turbulentos de su vida, ¿no?, la muerte de su padre, su primer divorcio, ¿no?, después como un periodo oscuro de enfermedad mental de su esposa, etcétera, ¿no? Y en los libros de autobiografía, pues lo que aborda es como solamente como reflexiones sobre la naturaleza, ¿no?, descripciones sobre abejitas, descripciones sobre el agua, sobre la experiencia pues no sé, solamente de ser humano, no se mete en lo anecdótico, ¿no? Otras aristas que existen dentro del mundo, o bueno, otras como respuestas a la autoficción de Nosgard,
pues vienen por parte de otros autores, ¿no? Su segunda esposa publica una novela en el que hace como un recuento de episodios, de su episodio de enfermedad mental, ¿no? Desde su propia perspectiva, ¿no? Su primera esposa también hizo un documental de qué significó para ella ser como un personaje en la novela de su esposo, ¿no? Su tío también como que tuvo toda una pelea en la prensa noruega, ¿no? Pues no sé, como en oposición a la obra, ¿no? Y cómo representó a la familia, ¿no? En fin, o sea, como que trato de sugerir que todos estos que podrían ser paratextos, ¿no? O sea, textos que serían como independientes, o sea, como que pasan a ser orgánicos, o como que pasan a ser parte de una misma historia, ¿no? O sea, como que todos estos al final como que forman como distintas como temporalidades o distintas como facetas de la autoficción como género. Y bueno, lo dejo acá. Igual al rato podemos ahondar un poco más en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yannick. Pues nos dejas algunos puntos importantes en la mesa. Quedaría, por ejemplo, los métodos y tecnologías que pasan de lo analógico a lo digital, y pues esta panorámica que nos das de la propia temática de las novelas y la autoficción, ¿no? Bueno, ahora corresponde el turno a Álvaro Ruiz Rodilla. Nos va a presentar la ponencia Otras zonas de contacto, cosmopolitismo y nación en 3 modelos cartográficos de traducción literaria en y desde México. Álvaro Ruiz Rodilla es investigador asociado C del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, editor, traductor y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha especializado en las relaciones entre prensa y literatura del siglo XXI y en la historia de la traducción en y desde México, así como en la historia de la poesía hispanoamericana. Es miembro del Seminario Permanente de Revistas de América Latina, Espiral, y del Consejo Editorial del Proyecto Péndula. Gracias, muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí, gracias a las organizadoras y gracias al público por su curiosidad. Voy a leer la ponencia, pero les aseguro que está escrita de manera más oral. Y voy a mostrarles en algún momento unas páginas de internet, entonces le voy a pedir porfa a Susana que las vaya explorando porque son interactivas y pues responden a los clics, ¿no? Entonces que las puedas mover con toda libertad. Bueno, comienzo hablando de los mapas literarios y sus sesgos, y con una pregunta que creo que nos concierne aquí y que acaso deba plantearse cada cierto tiempo con cada salto tecnológico o epistemológico. ¿De qué nos sirven los mapas literarios? Desde el llamado giro espacial de los años 90, la pregunta ha alimentado nuevas perspectivas críticas y teóricas en torno a la literatura, incorporando nuevos lenguajes, representaciones y cuestionamientos. Esas perspectivas cuajaron en nuevos ámbitos académicos como la geografía literaria, la geocrítica o la geopoética, que reflexionan sobre las orientaciones y métodos de esta convergencia entre la geografía cultural y la literatura. Semejantes campos han buscado abrirse al mundo con relativo éxito, pero no han logrado, creo, quedar completamente exentos de sus propios sesgos geográficos, nacionales o regionales. Más allá de algunos autores archicitados como Pascal Casanova o Franco Moretti, a menudo los estudiosos permanecemos entre los horizontes de nuestra zona cultural, es decir, que traemos agua a nuestro propio molino lingüístico o nacional. En Pour une géographie littéraire, por ejemplo, Michel Collot, el libro que está aquí a la izquierda de ustedes, Michel Collot observa el crecimiento de estos campos interdisciplinarios
a partir de la aparición de tesis, artículos, seminarios, grupos de investigación. Él mismo tiene uno, ahí aparece el blog de Hipótesis, y otras obras exclusivamente francesas. La geografía literaria, como él la entiende, es el estudio del contexto espacial en el que se produce la literatura, y abreva de obras y autores del siglo XVII al XX. Dice Collot, desde la teoría de los climas de Montesquieu hasta Géographie de Marcel Proust de André Ferré, entre otras. Por su parte, Sally Bushell, en el ámbito anglosajón, sitúa los orígenes de estas aproximaciones en fuentes en inglés, un ensayo de William Sharp y un artículo de Virginia Woolf, publicados en 1904 y 1905 respectivamente, y que precisamente se titulan Geografía literaria. Si tuviéramos que buscar una genealogía similar en América Latina, entre muchos otros ejemplos, nos encontraríamos con Ricardo Piglia, quien a propósito de Gombrowicz y su obra apuntó que los libros recorren grandes distancias. Hay una cuestión geográfica en la circulación de la literatura, una cuestión de mapas y fronteras, ciertas rutas que lleva tiempo recorrer. Y quizá algo de la calidad de los textos tiene que ver con esta lentitud para llegar a destino. Entonces, el espacio y el tiempo, ¿no?, unidos. Piglia tiene en mente esa lentitud, igual que lo planteaba Moretti, porque se pregunta cómo llegó la novela Freddy Durque de Gombrowicz a las manos del editor francés François Bondy, que decide traducirla al francés y darle una nueva y más amplia difusión a partir de la edición castellana, evidentemente no en polaco, donde había aparecido poco antes de la guerra. Y la edición francesa de Bondy va a cambiar para siempre la vida y la obra del escritor polaco radicado en Argentina. Si habláramos de geografía literaria en México, podríamos remontarnos hasta ciertos clásicos urbanos, desde Bernardo de Balbuena hasta Reyes o Fuentes, que reclaman estudios geoliterarios, o podríamos mencionar un gran número de monográficos acerca del espacio en la ficción o en la poesía, o incluso citar obras que atienden los movimientos de libros y bibliotecas hacia nuestras tierras, como hizo Irving Leonard en los libros del Conquistador. Cada ámbito de estudios entonces se fragua desde un lugar de enunciación, es un poco evidente, desde un sesgo geográfico por inercia y a primeras vistas inevitable. La inercia se va resquebrajando, sin embargo, con la circulación de obras e ideas, es decir, gracias a la traducción, que es de lo que voy a hablar más adelante. Asumo entonces el sesgo de los mapas que les voy a mostrar. Es un sesgo de lo hecho en y desde México, ahora les explico por qué también desde, considerando cómo nuestra tradición, si es que existe tal cosa, pesca en las aguas de otras lenguas y acerca esos hallazgos a sus propias costas. Y dicho esto, también podré volver a la pregunta inicial acerca de para qué pueden servirnos los mapas literarios, puesto que cada una de las tres cartografías implica una definición distinta, problemática y cuestionable, y en ese sentido son modelos de discusión y no tanto modelos para replicarse. La siguiente, por favor. En el primer grupo de estos mapas me centré en las traducciones de poesía y ensayos o notas sobre poesía que José Emilio Pacheco vertió en su columna Inventario durante 20 de sus 40 años de publicación periódica semanal en Excelsior y luego en Proceso. La búsqueda de estos mapas complementaba la idea central de la tesis, es decir, de leer la obra del mexicano con la óptica de una poética del inventario, no exclusivamente a partir de sus libros de poemas, sino desde el núcleo hemerográfico, un taller de periodismo cultural, creación y traducción literarias, donde se llevaba a cabo de manera pública, pero también efímera, una serie de operaciones de apropiación y saqueo, así como de homenaje e invitación a la lectura de los otros, tal y como el autor concibe el legado cultural y la literatura misma. Así pues, estos mapas literarios de inventario podían servir para mirar
el cosmopolitismo poético del autor y algunas redes intertextuales. El primer mapa, gracias, el de ensayos, revelaba el interés perdurable por la literatura mexicana, la conexión mexicana, con una fuerte presencia de autores estadounidenses, de Francia y de España, y al mismo tiempo aparecía el lugar prominente de Nicaragua como zona de contacto, una suerte de espacio liminar, no solo del modernismo, sino también de la poesía exteriorista y de las vanguardias de los años 60. El segundo mapa de las traducciones mostraba el interés por aproximarse a autores de Estados Unidos y Francia, pero sobre todo de Grecia y Japón. Esto último se debe mucho más a la voluntad de apropiarse de formas poéticas breves, concisas y directas como el epigrama y el haiku, que a un estudio sesudo en torno a esas tradiciones literarias. La cartografía en este caso permitía tender un puente visual casi instantáneo entre el ensayismo del autor, ahí están las secciones de ensayo del mapa anterior trasladadas en esos libritos, en esos iconos, un puente visual casi instantáneo, decía, entre el ensayismo del autor, sus apropiaciones formales mediante la traducción y su visión del cosmopolitismo. La idea de que la traducción es una forma de alimentar su propia poética ya se había estudiado en monografías en el caso de Pacheco, pero no desde la fuente de inventario como taller de creación, investigación y difusión. De cualquier manera, creo que las trampas de esta cartografía o su carácter escurridizo, como les dice Sally Busher, fueron claras, aunque el conteo cuantitativo no siempre es solo eso, como demostró ampliamente Moretti, sí puede ser engañoso. ¿Por qué traducir 38 haikus de 38 autores contaría más que traducir 30 poemas estadounidenses de longitudes muy variables, incluyendo poemas largos? La unidad del poema por autor era una limitante muy marcada. Además, ¿no habría sido mejor que esta geografía del cosmopolitismo incluyera también una perspectiva histórica para entender mejor el diálogo con su poética? Es decir, reflejar en el mapa datos relativos a ciertas tendencias históricas del inventario y de la traducción en José Emilio, la abundancia de poesía del modernism y de new poetry, es decir, el siglo XX, frente a mucho menos poesía simbolista de fines del XIX. Si quería emplear los mapas como instrumentos de análisis, aún había muchas lagunas. Además, usé una herramienta llamada QGIS, que es absolutamente excesiva para lo que yo me estaba proponiendo. Sigo adelante. Siguiente, gracias. Los siguientes mapas también surgieron del trabajo hemerográfico. Revisé una docena de revistas y suplementos culturales ahí listados, y la poesía traducida que apareció en ellos durante 2 décadas. Establecí un índice y analicé los datos que arrojaba. Encontrarme a Pacheco, Paz o Tomás Segovia entre los más prolíficos no me sorprendió tanto como la presencia de Ernesto Cardenal. Claro, la estadística siempre deshumaniza y la literatura y la congela en cierta manera. Sin embargo, como estipula Anthony Pym, la historia de la traducción debe devolvernos al traductor de carne y hueso, es decir, del cual podemos entender sus decisiones y motivos a través del contexto sociocultural. Estos contextos se podían entender siguiendo el rastro de viajes, vínculos, redes editoriales, decisiones de traducción. La siguiente. Esa es la página. Son cartografías interactivas creadas en WordPress a partir de fuentes muy diversas, además de las revistas, cartas, ensayos, biográficos, memorias, etc. El objetivo aquí era más mostrar una edición académica digital, o lo que podría ser una edición académica digital, en lugar de pensar en los mapas como herramientas analíticas. Uno de los problemas aquí es que dentro de todas esas capas,
no aparecían pormenorizadas las conclusiones literarias del estudio, que resumo a grandes rasgos cómo entender las influencias y los viajes de cada poeta traductor en relación a su poética y a sus encuentros y lecturas, ¿no? Por ejemplo, el viaje de Octavio Paz a Japón y la emulación que hace de los peregrinajes de Basho, él mismo recorriendo lugares y escribiendo poesía, al igual que lo hizo Basho, a quien traduce en 1956 con ayuda del primer embajador japonés después de la Segunda Guerra que llega a México, ¿no? La última cartografía se aleja de las esferas de la alta cultura y ofrece una mirada distinta que tensa las relaciones entre lo nacional y lo cosmopolita. En paralelo al surgimiento de obras de ficción canónicas como Pedro Páramo o Balún Canán en los años 50, la editorial Diana lanzó 3 colecciones de bolsillo que inundarían el mercado de literatura pulp. Las colecciones Caimán, Jaguar y Halcón se dedicaron a la ciencia ficción, novela erótica, aventuras, misterio, y los tirajes mínimos eran de 10.000 ejemplares, lo cual es altísimo para esa época. El siguiente mapa, que también hice en línea, la siguiente. ¿No está? Bueno, en el siguiente mapa muestra el origen de 96 libros de la colección Caimán. Es muy visible la dependencia cultural de Estados Unidos, pero la aparición de Australia rompe el esquema por un solo autor, que es Carter Brown, uno de los grandes fenómenos de los años 50, que publicaba en promedio 20 novelas pulp al año, y que para mediados de los 60 era un fenómeno de masas que había vendido 30 millones de ejemplares. Ahí está el mapa donde aparecen algunas anomalías como Singapur o Australia, y que ponen en duda precisamente el límite del Estado-Nación y el mapamundi geopolítico como punto de partida para una geografía literaria válida. Además están las ciudades de origen principales de los derechos de traducción, lo cual también nos da otro tipo de geografía que está focalizada en lo urbano, como lo ha teorizado Blaise Wilfred Portal a propósito de las condiciones materiales de la traducción, ¿no? Ya concluyo. Para cerrar, algunas conclusiones y prevenciones acerca de estos mapas, cuyo punto en común es basarse en lo exterior, en la lectura distante, y nunca en el interior de las tramas, temas o topos literarios. La primera, creo que este tipo de cartografía, ya sea que sirva como herramienta de análisis autónoma o como formato de visión académica, es difícilmente objetiva. Los defensores de la cartografía crítica han visto, de hecho, en esta aceptación su verdadero carácter propositivo. La segunda es que la tecnología, como es sabido, es un arma de doble filo. Sus ventajas en términos visuales y de síntesis informativa se pierden cuando necesitamos multiplicar los mapas como instrumentos analíticos. Por eso Franco Moretti usó mapas simples en blanco y negro, ¿no? La última, me parece, deriva de su uso aún escaso en las historias literarias. Necesitamos conocer y entender más y más experiencias cartográficas para saber cómo combinar su empleo analítico con su empleo divulgativo o editorial, su enfoque en zonas interiores y exteriores enlazadas, todo lo que revele al fin su potencial como forma siempre renovada de leer literatura. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues igual también podríamos hablar
hablar de muchísimas cosas, de todo lo que nos has dicho, pero yo pondría, por ejemplo, la configuración gráfica de la literatura a través del mapa, que tiene que ver con la geopolítica que se establece a través de los textos y de su historia, ¿no? Esperemos retomarlo al final de las presentaciones. Ahora corresponde el turno a la doctora Orly Cortés. Ella nos va a presentar trabajo, cartografía literaria e invisibilidad, exploración de lo público y lo privado en los eufemismos de Ana Negri desde las humanidades digitales. Orly Cortés se desarrolla en el campo del urbanismo literario con una formación académica que profundiza en el estudio de la cultura. Ha llevado a cabo investigaciones y participado en diversos congresos y conferencias nacionales e internacionales en diversas instituciones como la Universidad Abo Academy de Finlandia. A lo largo de su carrera se ha dedicado a estudiar la literatura y el arte en relación con contextos urbanos actuales. Actualmente participa en una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Mildred. Pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Les voy a compartir un pedacito, un análisis que estamos haciendo a propósito de la novela Los eufemismos de Ana Negri. La Ciudad de México es representada desde diversas perspectivas por sus habitantes. Un aspecto que forma base de su identidad es la de un territorio donde se han instalado personas que fueron desplazadas de su lugar de origen. Desde la Guerra Civil Española, diversas dictaduras del sur del continente, hasta poblaciones internas que han huido de la represión política y la violencia. Un caso particular es el de las personas desplazadas. Mil personas argentinas residieron en México entre 1970 y 1982. Tomando en cuenta este contexto, presentaré parte de una investigación que realizó junto con el doctor Adán Lerman, donde utilizamos herramientas para la visualización y análisis de corpus literarios. En esta ocasión hablaré de una aproximación inicial de los eufemismos, novela de la autora argenmex Ana Negri, publicada en 2020, donde la narración se centra en Clara y su madre a partir del deterioro mental de la segunda, al revivir el trauma de la dictadura argentina en México en el marco de la violencia del calderonismo. El libro se centra en las generaciones nacidas en el exilio, en familias que huyeron de la represión política y que traen consigo el trauma de la tortura, la persecución y la muerte. A partir de esta investigación buscamos explorar el tema del exilio como un componente central de las identidades que navegan la capital mexicana en relación con las nociones de lo público y lo privado y el andar invisibilizado de las mujeres que habitan la urbe. La novela se encuentra formada por 5 capítulos y se propone analizarla a la luz de los campos semánticos utilizando herramientas digitales de Voyant Tools para visibilizar las diferentes relaciones entre términos clave que aparecen a lo largo del texto. Voyant Tools es esta plataforma que sirve para el análisis textual dentro de las humanidades digitales que permite explorar patrones léxicos y semánticos en textos literarios. Facilita el estudio de frecuencias de palabras, concurrencias, tendencias temáticas y estructuras discursivas a través de herramientas visuales como nubes de palabras, gráficos de evolución léxica y redes de término. Su aplicación en el análisis literario permite identificar isotopías, estructuras narrativas y variaciones estilísticas, ofreciendo una combinación de exploración cuantitativa e interpretación crítica. En este caso, resulta útil para dialogar con el modelo actuancial propuesto por Greimas. Utilizamos la herramienta burbujas para visualizar las frecuencias relativas de palabras en la novela, lo cual permite identificar los términos centrales y la evolución de las relaciones entre los personajes y conceptos clave, así como comprender la construcción semántica del discurso narrativo. Se observa que en 3 de los 5 capítulos analizados, los términos con mayor frecuencia y relevancia son Clara y Madre, lo que sugiere una estructura narrativa fuertemente articulada en torno a la relación entre estos dos personajes. Sin embargo, los capítulos Migraña y Ser Clara presentan una distribución diferente, lo que indica un posible cambio en la perspectiva o la dinámica narrativa de este momento del texto. La variabilidad de los términos predominantes en ciertos capítulos sugiere que la novela no solo se centra en el conflicto madre-hija, sino que también aborda otras dimensiones como la identidad personal, la memoria familiar y el contexto social.
refleja una necesidad de la protagonista por configurarse en un espacio fuera de la carga generacional del exilio. El uso de términos asociados con el cuerpo, el espacio doméstico y el lenguaje se articulan experiencias íntimas con procesos sociales más amplios, creando una tensión entre lo privado y lo público y vincula dos momentos históricos en México y Argentina, ambos teñidos por la militarización y la violencia. En el capítulo inicial, las palabras más destacadas son clara y madre, lo que sugiere que la historia inicia con una fuerte presencia de la relación materno-filial. Además, aparecen términos como hija, mamá, cabeza, puerta y perra, los cuales pueden estar vinculados a la construcción de un espacio íntimo y familiar en el que se desarrollan los acontecimientos. La repetición de términos corporales como cabeza y cuerpo también podría estar indicando una preocupación por la corporeidad y la identidad. Clara cumple el rol de sujeto, ya que es quien emprende la búsqueda de su identidad y del significado del pasado familiar. La madre se encuentra relacionada a diversos actantes como objeto, dado que la protagonista busca trazar una historia familiar reconstruyendo una memoria personal y colectiva a través del lenguaje. Además, junto con el lenguaje, actúa como destinatario y como oponente, pues son los motores que impulsan la historia a partir del silencio y la ambigüedad. Clara misma se configura como destinataria, ya que es la principal beneficiaria del conocimiento adquirido sobre su propia historia y la de su familia. Caer, el título del capítulo, resulta una metáfora de la salud mental, el intercambio de roles de cuidado entre madre e hija, acompañado por una paradoja de cariño y desesperación. A la vez, alude a la pertenencia a la Ciudad de México, que también cae, como en el caso del terremoto del 85, suceso que dejó una marca en la frente de la protagonista. En el análisis del segundo capítulo, observamos que Clara sigue ocupando el papel central, el de sujeto, como personaje en búsqueda de respuestas sobre su historia familiar. Los ayudantes en este caso son Elías, un vínculo amistoso sexual, y Sorino, su perro, quienes emergen como figuras clave en este segmento, posiblemente representando aliados o fuentes de información. Los espacios físicos como la casa y la cama actúan nuevamente como elementos que facilitan la reconstrucción de la memoria. Elías comparte la construcción identitaria argenmex a partir del exilio paterno, lo cual refiere a la constante del exilio de varias personas dentro de esta ciudad que no se suele problematizar. Este capítulo relaciona la memoria y la historia con el cuerpo a partir de cómo se posiciona este al recorrer la ciudad, cómo ese mismo cuerpo ejerce una sexualidad libre y cómo puede ser vulnerado por las estructuras de poder. El primer ataque de migraña, título del apartado, llega a la protagonista la primera vez que viaja a Argentina, en un despliegue de tensión, pero también con memorias que cruzan generaciones. Marca el encuentro con la otredad desde la otredad. En el capítulo Ser Clara, madre tampoco aparece como uno de los términos más prominentes. En su lugar se enfatiza el nombre Mariano, quien actúa como oponente del sujeto Clara. El argumento retoma la relación de pareja que la protagonista tuvo con Mariano y pone en evidencia la contradicción de tener un hogar en el cual no se encuentra una pertenencia absoluta, ni donde se puede desenvolver una identidad que se encuentra cruzando distintas fronteras, literales y metafóricas constantemente. Recuerda también una infancia donde estas fronteras forjan su educación, primero en la comunidad de personas exiliadas y más adelante al tratar de integrarse a una cultura propia y ajena a la vez. La salida de Clara de la casa compartida con Mariano alude al sentimiento de secuestro que experimentó la generación anterior, la que huyó y sobrevivió a la dictadura. También se destacan palabras como escuela, puerta y elevador, lo que podría estar relacionado con una transformación identitaria o una transición significativa en la vida de Clara. La ausencia de madre en este capítulo podría interpretarse como un momento de independencia o distanciamiento con respecto al lugar de origen. Aunque sí aparecen los términos mamá y papá, también llaman la atención conceptos como juicio, abuelo, que remiten a una memoria personal y generacional. En el siguiente capítulo retoma la relación principal establecida desde el primer capítulo entre Clara y su madre. Profundiza en los antecedentes maternos y en la carga emocional que la protagonista hereda. La recurrencia de términos como madre, hija y abuela evidencia cómo la narración se articula en torno a la transmisión intergeneracional de la memoria y el trauma. La madre, cuya presencia es central en este segmento, no solo representa un vínculo biológico, sino también una figura que encarna silencios, ausencias y omisiones que afectan la identidad de Clara.
El trauma generacional se manifiesta en la dificultad de la protagonista para comprender y verbalizar ciertos aspectos de su historia familiar, donde la madre es simultáneamente un objeto de búsqueda y una barrera para acceder a la verdad. Elementos como la casa y la abuela refuerzan esta exploración del pasado, funcionando como anclajes de la memoria que Clara intenta reconstruir. Así, la novela continúa desarrollando el conflicto materno-filial, mostrando cómo la protagonista enfrenta las secuelas emocionales heredadas y la fragmentación de su historia personal. La narradora, a lo largo de este capítulo, profundiza en el trauma materno y revela que el detonante para la psicosis, palabra que ha de ser cubierta por eufemismos, es el sexenio de Felipe Calderón, lo cual crea un paralelismo con la violencia militar de la dictadura argentina. Clara es también ese puente, al transcribir los testimonios para el juicio de reparación. El capítulo final se adentra en la revictimización a la que se deben exponer las personas que realizan el juicio de reparación. El paso por la ciudad revela aún más la situación de violencia en México, que hace recordar a la madre los momentos en Argentina antes de su huida. En este punto, el eufemismo también se rompe, ya que el pánico que sufre la madre se encuentra justificado. Voy a citar una parte de la novela. Poco más adelante, pasaron frente a un puesto de revistas que exhibía, junto con muchas otras, una portada que atrapó la atención de Clara. Sobre un mosaico de pequeñas fotografías de rostros de hombres y mujeres en color sepia, dos frases en gruesas letras blancas: los desaparecidos, los muertos. Disminuyó la velocidad y vio con detalle algunas de las caras. Había quienes llevaban lentes, mujeres de pelo largo, corto, lacio, rizado, maquilladas o con la cara lavada, hombres con o sin bigote, con o sin barba. El tono de las fotos las avejentaba, pero podría haber sido cualquiera en la calle. Lo mismo ese día que hace casi 40 años, lo mismo en México que en Argentina. Clara ralentizó todavía más el paso para dar tiempo a sus ojos, que seguían tratando de descubrir en las imágenes alguna pista con la que pudiera ubicar la fecha de la circunstancia enunciada. Los desaparecidos, los muertos, pensó, faltan los rotos. Aquí ni siquiera se habla de los rotos. Terminó la cita. La novela termina con la frase: Clara cumple la fantasía de borrarse, lo cual remite a la necesidad de invisibilidad como un medio de protección. Clara volvió a ser el término más prominente, lo que sugiere un momento de alta carga emocional o de autodefinición. La presencia de términos como licenciada, reparación, mujer y registro señalan una dimensión legal o política en la historia vinculada a una reivindicación identitaria o a la búsqueda de justicia. La repetición de la palabra Argentina y reparación contextualiza la trama en un marco sociopolítico específico. A lo largo de la novela se articula la oposición semántica entre memoria y borrado, donde la identidad de Clara se construye en tensión con un pasado que le ha sido negado o distorsionado. De este modo, los eufemismos no solo abordan la reconstrucción de la memoria individual, sino que también evidencia la transmisión intergeneracional del trauma y la lucha por el reconocimiento de las víctimas de la represión política. Otra herramienta que utilizamos en este análisis es el gráfico de colocaciones. Así retomamos las oposiciones binarias de las que se habla desde la lingüística estructural, desde Saussure, Greimas. Los términos adquieren su sentido no solo por lo que significan en sí mismos, sino en relación con sus opuestos dentro de un eje estructural. Estas oposiciones permiten organizar los campos semánticos y definir los elementos de un texto mediante estructuras contrastivas. Esto no quiere decir que se busquen conceptos que resulten antónimos absolutos, sino que la isotopía resulta útil para estructurar estas relaciones semánticas que refuerzan la tensión narrativa. En la novela, la isotopía predominante se relaciona con la memoria histórica y la violencia política, y existe un eje temático vinculado con la represión estatal, la desaparición forzada y los efectos del exilio. El gráfico de colocaciones permite visualizar cómo ciertos términos clave coaparecen en el texto. A través de este gráfico de redes podemos ver la manera en que palabras que tienen como raíz argent, que sería Argentina, argentino, y aquellas con mex, con sin acento, México, mexicano, mexicana, se vinculan con términos particulares. Dado que el exilio es el eje de la narrativa, es relevante analizar cómo este concepto se expresa a través de diferentes metáforas a lo largo de la novela. El destierro identitario de la protagonista se manifiesta en varias dimensiones: nacionalidad, lenguaje, relaciones familiares y vínculos amorosos. Estos elementos no solo aparecen de manera aislada, sino que se entrelazan en una estructura que refleja la fragmentación de la identidad en el contexto migratorio.
En este sentido, la distinción entre lo privado y lo público, el exterior y el interior, adquiere nuevas connotaciones cuando se considera a la luz de las fronteras nacionales que en la novela se cruzan debido al desplazamiento forzado. La siguiente, por favor. Argent aparece 45 veces y se relaciona con reparación, dirían, madre, papá, Clara. Las relaciones familiares más significativas se vinculan con Argentina, que en la metáfora de hogar y espacio público funciona entonces como el hogar, el territorio de lo familiar y a la vez donde se posiciona la memoria de lo doloroso a partir del término reparación, que alude al juicio de reparación por el exilio en Argentina, una medida estatal que busca compensar económicamente a quienes fueron forzados a exiliarse entre 1976 y 1983 durante la última dictadura cívico-militar. Existe una herida intergeneracional familiar imposible de sanar del todo. El padre de Clara tramita la reparación de forma exitosa, pero la madre se encuentra emocionalmente imposibilitada de realizarlo, por lo que es el punto clave para la inversión de papeles de cuidado en la relación materno-filial. Mex, con y sin acento, aparece 20 veces y se vincula con vivían, dirían, volver, vinieron, Clara. Se trata principalmente de verbos que lo colocan como un lugar de tránsito con volver, vinieron. El término vivía alude a un pasado dentro del mismo México si se analiza su uso con la herramienta de contextos en la novela. Se observa que en general se refiere a lugares habitados en la Ciudad de México. Clara aparece vinculada a ambos términos, lo refuerza su papel como un punto de observación que conecta lo individual con lo colectivo en la experiencia del exilio. Tanto Argent como Mex tienen como término central dirían. Esto es dado que el papel de traductora de Clara, quien constantemente usa frases como, cito, cuando las cosas se ponen así, apretadas, uno junto a otra, tan cerca que el olor a mierda una se huele desde la otra, cuando todo está así, repodrido, como dirían en Argentina, de la chingada, para acabar pronto, cierro cita. A lo largo de la novela, los cambios de registro dialéctico entre el español argentino y mexicano posicionan a la narradora como una intérprete de ambas culturas, sin pertenecer del todo a ninguna de las dos. Clara vive, irónicamente, una opacidad identitaria. Clara se encuentra en un umbral al ser la traductora de los distintos registros lingüísticos de los principales territorios que se vinculan a lo largo de la novela. Al mismo tiempo, estos límites se representan a nivel narrativo en los umbrales desde los que Clara, la protagonista, observa la ciudad. Su mirada no solo delimita espacios físicos, sino que también enfatiza la tensión entre pertenencia y desplazamiento. Estos recorridos citadinos restringen el andar a coches y transporte público, más que un callejoneo a pie. Un término que remite al umbral es el de ventana, que aparece 17 veces distribuido de esta manera a lo largo de la novela. Como mencioné anteriormente, la novela inicia y concluye con Clara observando la ciudad desde la distancia, sin una verdadera pertenencia que la vincula al territorio a través del desplazamiento físico. Su navegación por el espacio urbano está mediada por ventanas, ya sea desde un coche, transporte público o el interior de un apartamento, lo que refuerza la sensación de separación y desarraigo. Esta mediación se identifica en los capítulos donde Clara comporta un nivel de relevancia semántica con el término madre, lo que sugiere una superposición entre su identidad individual y la carga heredada del exilio materno. Así, su posición como actante dentro de un espacio umbral subraya la extranjería no solo como una condición geográfica, sino como una identidad descolocada, marcada por la imposibilidad de arraigo y la fragmentación de la memoria, y una necesidad de volverse invisible o borrarse detrás de las ventanas. La persistencia de esta mirada filtrada por límites materiales enfatiza la distancia simbólica que separa a Clara de su entorno, consolidando el exilio como una experiencia que atraviesa generaciones y define su construcción identitaria. Existen otros análisis semánticos relevantes, como los términos relacionados con el hiperónimo de dictadura. Está aquí. Pero dado el tiempo, esa parte de la investigación va a quedar pendiente para otra presentación. Entonces, la siguiente, por favor. En resumen, utilizando elementos visuales como gráficos, infografías, mapas y diversas herramientas de visualización, podemos interpretar nuestros datos de manera que establezcan relaciones entre ellos y se detecten tendencias y patrones que de otro modo pasarían desapercibidos en un análisis detallado o en una lectura minuciosa. En este sentido, las visualizaciones son fundamentales para analizar datos provenientes de grandes conjuntos.
Sin embargo, no debemos asumir que solo se emplean para explorar grandes volúmenes de información. También son valiosos y eficaces para conjuntos de datos más reducidos, ya que, como se ha mencionado, nos permiten replantear perspectivas y reinterpretar nuestros datos desde nuevos horizontes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos das un ejemplo también de otro tipo de mapas del texto a partir de la infografía de las fronteras que existen en el cuerpo de estas mujeres en la ciudad, ¿no? Que también es un tema muy interesante que se puede concatenar a su vez con todo lo que ya hemos planteado aquí. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de Mario Antonio Valle Jiménez, que nos va a presentar el trabajo Mapear la literatura digital, un estado de la cuestión sobre mapas literarios y laboratorios de literatura digital en América Latina 2018-2024. Mario Antonio Valle Jiménez, es egresado de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado labores como docente y archivista. Sus principales líneas de estudio son identidades, representaciones e instituciones políticas latinoamericanas y europeas desde la historia y los estudios culturales. Bien, primero que todo, buenas tardes. Y antes de comenzar con esta presentación, he de agradecer a ustedes, al público presente, porque si algo que he dicho respecto a coloquios es que se vuelven significativos porque hay gente que nos quiere escuchar. Entonces, gracias al público y al comité organizador por este evento. Bien, ahora voy a comenzar esta presentación. La siguiente diapositiva, por favor, con una pregunta que considero importante para esta. ¿Cómo ha transformado la tecnología a la literatura? Y de igual forma, en un sentido secundario, ¿cómo ha ayudado la tecnología a los estudios literarios? Una respuesta rápida que puedo dar a esta pregunta es: ha ayudado a través de las siguientes tareas. Facilita la clasificación y la divulgación de la misma. Además que se ha vuelto la tecnología, específicamente los medios digitales, un importante medio de resguardo de esta. Esto sí, hay que aclararlo, hay que matizarlo. Es un arma de doble filo usar la tecnología como un resguardo literario, específicamente en internet, porque de un día al otro puede que un cuento que nos haya gustado o una historia que nos ha fascinado desaparezca de la nada y ya no tengamos registro de esto. Entonces, esa es una de las problemáticas importantes que hay que tener en cuenta cuando se hace un rastreo de la literatura digital y de cómo se está pensando esto. La que sigue, por favor. Bien, ahora les voy a presentar diferentes casos de estudio sobre mapas literarios y laboratorios de literatura digital en América Latina. Salvo el primero, que el primero es un portal francés, pero en un momento más voy a explicar por qué los tengo también a consideración. Estos son WebLib de Francia, el archivo de literatura digital en América Latina, el cual fue creado entre Chile y Brasil. Posteriormente el portal de literatura del Centro de Cultura Digital Mexicano, el mapa de escritoras mexicanas, el mapa literario de Lima y por último la Red Latinoamericana de Literatura Electrónica, que hoy día es coordinada por investigadores en Perú. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es la portada de la interfaz de WebLib, que como les comenté es una aplicación francesa, que es la aplicación francesa que mayor financiamiento recibe entre todas estas diferentes entre todos estos mapas y laboratorios literarios. Entonces por eso la tomé en cuenta, además de que también rastrea, como aquí en este mapa, rastrea principalmente dos literaturas en América Latina fundamentales: el caso haitiano y el caso de Guyana, Surinam y bueno, esta parte del Caribe francés latinoamericano. La que sigue, por favor. Ahora les voy a explicar un poco de qué es WebLib. WebLib es una aplicación web que ubica en un mapa las páginas de escritores francófonos con experiencia en literatura digital y obras digitales. Este sitio está dedicado a todas formas de literatura nativa digital de habla francesa. Es el resultado del proyecto Cartografía de la web literaria francófona, liderada por la Universidad Jean Moulin y Lyon III. El proyecto detrás de WebLib, los objetivos detrás de esta web es la identificación y la estructuración de todo el corpus de literatura digital francesa para estudiarlo mejor y ofrecer un mayor acceso y conocimiento de estas obras que han nacido directamente como obras digitales.
Bien, lo que aquí les estoy presentando justamente es la interfaz de WebClip. Es justamente todo, cuando alguien se posiciona en un país específico, lo que hace el portal es darle toda la lista de diferentes autores que han presentado obras nacidas nativamente digitalmente, blogs y otro tipo de publicaciones en redes sociales digitales, especialmente en Twitter, ahora X. La que sigue, por favor. Posteriormente de que uno se posiciona, por ejemplo, en una nación, se puede posicionar después en un autor específico, y lo que va a hacer este portal es darle el link directamente a la página del autor. Entonces, lo que estamos viendo un proyecto sumamente ambicioso, porque quiere rastrear todo el corpus literario francés nacido digitalmente. Evidentemente, esto es una tarea sumamente difícil, la cual hasta el día de hoy, hace 2 años, ya no se ha mantenido tan fuerte. Esto por el financiamiento. Como comenté en un principio, no tengo números concretos del financiamiento francés que se le hizo a este portal, pero del 2020 al 2023 fue donde recibió mayor financiamiento y mantenimiento, lo cual nos está diciendo que desde hace 2 años ya no se ha tenido un mantenimiento tan fuerte como tiempo atrás. Sin embargo, ahí sigue el portal y se sigue manteniendo por el hecho de que hay aún autores que siguen mandando correos, siguen mandando sus obras y siguen diciendo: yo me quiero inscribir a este portal. Entonces es tanto un trabajo de la universidad como un trabajo de los propios autores de autoexcepción, diciendo: yo he publicado esto, he hecho esto, bien, considero importante que me inscriba en este portal. El que sigue, por favor. El que sigue es el Archivo de Literatura Digital en América Latina, coordinado por una universidad chilena, que es el archivo literario digital más importante de América Latina, y tiene como objetivos, y su nacimiento se da a partir de los siguientes cuestionamientos: ¿cómo afecta la innovación a la literatura creada en y para medios digitales? ¿Cómo preservar obras digitales marcadas por la constante amenaza de la obsolescencia tecnológica? ¿Qué desafíos encontramos en este contexto en la labor de construir un archivo de obras cuyo principio mismo, el de permanecer, va en contra del movimiento constante de lo nuevo? Este proyecto pertenece a las investigadoras Carolina Gainza y Carolina Zúñiga, el cual fue financiado por fondos de investigación chilenos. Esto entre 2018 y 2021. Algo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos proyectos al día de hoy puede que sigan teniendo mantenimiento, pero ya no tan fuerte como en años previos o en años del origen de su financiamiento. La que sigue, por favor. Bien, a continuación, también una parte importante de este estado de la cuestión es la navegación que existe, y es lo que les quiero presentar. Tenemos 2 partes importantes, que es el género. Yo puedo elegir poesía, narrativa, ambos y otro. Y del otro lado tenemos el tipo de creación, o sea, qué medio se ha creado: hipertexto, texto, y abajo tengo el tipo específicamente de material que yo deseo: texto, hipertexto, audio o imagen. La que sigue, por favor. Sí, gracias. Y una vez que yo hice toda esta elección, que he hecho todo el filtrado, esta página, es importante esto tener en cuenta, nos va a ofrecer todo un Excel donde se posiciona específicamente el tipo de obra de diferentes tipos de obras creados en diferentes medios. Nos va a ofrecer un link, o al menos el repositorio físico donde se encuentra la obra, y una breve descripción. Nos puede ofrecer, por ejemplo, los comento, un enlace, nos puede decir: esta obra se encuentra en el repositorio digital de la universidad, del portal Memoria Chilena, de una universidad brasileña. Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Nos va a ofrecer estos 3 puntos: la obra, el repositorio digital o el repositorio físico en dado caso, y una breve descripción. Además de esto, la que sigue, por favor. Bien, antes de ir con literatura, además de esto, este proyecto chileno, a la par, el archivo a la par tiene el laboratorio digital de la Universidad Diego Portales, el cual tiene como objetivo la investigación interdisciplinaria, la experimentación creativa con las tecnologías y la creación de políticas públicas en materia de cultura digital, lo cual nos está hablando de que, en este sentido, la Universidad Diego Portales, que es justamente la universidad que administra el archivo digital, está pensando continuar con diferentes experimentaciones y creaciones de literatura digital. Bien, continúo. El literatura pertenece al Centro de Cultura Digital Mexicano. Es uno de los 2 proyectos mexicanos de mapeo de mapas y laboratorios de literatura digital.
les voy a mencionar de manera textual cuál es la misión de este proyecto editorial. El proyecto editorial del Centro de Cultura Digital busca generar dinámicas de escritura digital a través de diversos disparadores, laboratorios en los que participan escritores, programadores, animadores, diseñadores, músicos y un largo etcétera, con el fin de elaborar piezas colaborativas de materia de literatura digital, a través de piezas, un blog, revistas y libros descargables. Esta plataforma editorial pretende también propiciar la reflexión crítica en torno al uso de las tecnologías. Lo que quiere decir específicamente de literatura es que es un proyecto que busca formar justamente a literatos digitales que en colaboración con otras personas también que sean expertas en tecnologías digitales puedan tener un proyecto digital fuerte. Lamentablemente no encontré años específicos ni financiamiento de este proyecto, salvo que desde el 2022 hasta la fecha han producido diferentes piezas y han desarrollado diferentes concursos literarios de literatura electrónica, entre el cual destaca el premio Julio Torri Electrónica. Bien, el mapa de escritoras mexicanas, que lo tenemos aquí a continuación, en la que sigue, por favor. Bien, este mapa de escritoras mexicanas fue fundado por la escritora nacida en Ciudad Juárez, Esther M. García, y lo que busca este mapa es que las mujeres que tengan un libro publicado manden un correo específico a el correo llamado mapasescritorasmexicanas@gmail, en el cual si tienen un libro publicado se les va a permitir entrar, entre comillas, se les va a suscribir a este mapa, el cual está formado a través de la herramienta Google Maps, y lo que hace este mapa es justamente establecer y rastrear a diferentes escritoras mexicanas a lo largo de todo el globo terráqueo. Vemos una presencia en México, en Europa, lamentablemente creo que aquí no es muy visible, pero también hay una presencia ahí en el lado asiático, no se ve muy bien desde acá, pero ahí está. Lo que busca justamente este mapa es visibilizar la escritura de mujeres mexicanas, esto desde el 2020. Posteriormente, en el 2021, lo que se presentó gracias a este mapa de escritoras mexicanas fue que gracias al apoyo de Wikimedia MX, diferentes mujeres mexicanas autoras se trasladaron y consiguieron una semblanza en el portal Wikipedia. Muchas escritoras que no tenían semblanza en esta enciclopedia la obtuvieron gracias al trabajo de wikipedistas que por más de 8 horas estuvieron actualizando y creando las entradas para darle visibilidad a varias autoras mexicanas. Lo cual no quiere decir que este mapa, junto a Wikipedia, lo que busca es visibilizar el trabajo de mujeres autoras mexicanas. Esto en 2021, posteriormente en 2024, lo que buscó ahora también el mapa de escritoras mexicanas fue crear un repositorio físico en el Centro Cultural Vito Alexio Robles en Saltillo, Coahuila. Entonces, en ese sentido, estamos viendo un mapa físico, estamos viendo también tras Wikipedia y posteriormente un acervo físico en Saltillo, Coahuila, que al día de hoy se sigue consumiendo este portal, este acervo físico. Se creó la convocatoria del 2024, entonces sigue presente. ¿Que sigue, por favor? El mapa literario de Lima, otro proyecto también del Perú, el primer proyecto del Perú del cual les voy a hablar, y lo que busca el mapa literario de Lima es cartografiar aquellos lugares situados dentro del centro de Lima que están relacionados con la literatura de distintas maneras, escenarios de episodios relevantes para los escritores locales o por ser nombrados dentro de poemas, cuentos y novelas nacionales del siglo XX. Para ello se emplea la plataforma que también emplea el mapa pasado, Google Maps, la cual de libre acceso y permite el visionado de los mapas en distintos tipos de dispositivos. La diapositiva siguiente, por favor. Bien, este es justamente el mapa literario que se ha creado hasta el día de hoy. Cualquier persona en un dispositivo lo puede visitar, prácticamente puede hacer acercamiento. Este es el centro de Lima y puede observar si tal punto fue mencionado en una novela, en un cuento, o si algún autor por algún motivo visitó algún café, visitó algún museo. Esto es lo que justamente este mapa está pensando hacer. Rastrea lugares que se mencionan en diferentes publicaciones literarias. Entre una y otra versión se mantiene la organización propuesta inicialmente. Bien. Un momento. Bien, lo que busca este mapa, en primer lugar, fue justamente rastrear 14 lugares del Centro Literario de Lima. Hasta el día de hoy ya tiene 130.
es justamente uno de los proyectos que sigue presente, que sigue manteniéndose y que se sigue trabajando al día de hoy. Los otros proyectos no es que estén abandonados, sino que sencillamente ya no hay un trabajo tan arduo al día de hoy. Este mapa literario sí, y el mapa pasado también es uno de los dos proyectos que más arduamente se han mantenido. ¿El que sigue, por favor? Bien, por último, la red de literatura electrónica latinoamericana. ¿La que sigue, por favor? Bien, lo que busco con la mención de la red de literatura electrónica latinoamericana, que es otro de los por investigadores peruanos, que lamentablemente no se mencionan tan específicamente sus nombres cuando se busca el acerca, o no se mencionan años desde la creación de esta. Eso considero un problema importante en la transparencia y en la investigación. Bien, lo que buscaba al mencionar a esta es justamente que son el acervo y el repositorio digital, junto con el archivo digital de literatura en América Latina, que tiene uno de los repositorios más importantes de literatura digital latinoamericana. Desde 1965 hasta el 2019 tienen obras que abarcan todos estos años, que son justamente obras de literatura digital o literatura electrónica, que voy a comentarles rápidamente. Por literatura electrónica entenderemos en primera instancia aquella que ha sido realizada con un grado alto de implicación no exclusiva del lenguaje verbal para ser experimentada a partir de dispositivos electrónicos, en particular actualmente digitales. Literatura programada en código a través de la creación y uso de diversos softwares y experimentada en vinculación con computadoras. Esta al menos es la definición de la red de literatura latinoamericana electrónica. Bien, la que sigue, por favor. Ya una vez que he comentado rápidamente estos 6 casos, quiero proceder a mis reflexiones finales y a que voy a dividir como en 2 partes. Una parte van a ser las oportunidades y otra los desafíos que la tecnología y específicamente los mapas nos permiten. Por una parte, estos mapas y laboratorios de literatura digital nos permiten visibilizar trabajos que no conoceríamos normalmente, como el caso del mapa de escritoras mexicanas o el mapa literario de Lima. Nos permiten justamente, a través de que visibilizan y rastrean a diferentes personalidades, diferentes autores y autoras, nos permiten conocer sus obras y acercarnos a ellas. Nos permiten también conocer literatura nativa que de otra forma tampoco conoceríamos, nacida en blogs, nacidas en publicaciones de las redes sociodigitales. ¿Cuál es el principal problema que al menos yo observo en esto? Bien, el principal problema es que no existe un mantenimiento tan continuo de los blogs, de las páginas, que posiblemente los softwares que en el pasado trabajaron hoy día ya no sean tan funcionales, ya los sistemas de información geográfica que se utilizaron ya no sean tan útiles, o que sencillamente, como se los comento, el mantenimiento se haya dejado de lado, o otra gran problemática, el financiamiento haya acabado, como fueron de las primeras dos. El caso de Berkeley, que el financiamiento acabó en 2023 por parte de la universidad que en Molin, y el caso del Archivo de Literatura Digital en América Latina, que el financiamiento acabó hace 4 años. Entonces, ¿cómo se han visto? No mencionan esto las personas que crean estos blogs ni portales, que cómo se las han visto, cómo han generado otro financiamiento, que sería interesante saber cómo lo han hecho, pero ese es otro de los problemas. El mantenimiento que existe, la problemática de financiamiento, y además no podemos olvidar lo efímero de estos portales. Un día los podemos tener y al día siguiente, por mantenimiento, ya no existan, se caigan y la obsolescencia tecnológica nos los termine quitando. Y si nos gustaba, por ejemplo, un autor de algún portal, ya no tengamos más. Sería una especie de biblioteca de Alejandría digital, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, estos son problemas que ya de manera resumida son estos: las dificultades de mantenimiento, de financiamiento y lo efímero de estos portales. Ya con esto yo he concluido. Gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Pues ahora es el momento de abrir el espacio a preguntas. ¿Sí? Bueno, gracias a los ponentes. Yo tengo preguntas preguntas y como un par de apreciaciones para Marcos, y no me acuerdo tu nombre. Álvaro. Marcos, yo te quería preguntar de tu presentación a quién te referís en la red de literatura, en la red Litelat. Lo que mostraste es la primera antología, el primer volumen de la antología de una red
que es una red muy amplia, que nos engloba a muchos, entre ellos a mí. Y esa antología fue editada por Claudia Cossack, por Rodolfo Mata y por Leonardo Flores. Implicado, digamos, en la parte más de código estuvo Milton Laufer y José Aburto, que es aparte de peruano, una persona que estuvo en el comité Timón. Y yo soy parte de la segunda antología y soy editora. Pero no sé a quién te referís con la coordinación peruana. El presidente. El presidente actual es Leonardo Flores, es puertorriqueño. En la página me marcaba la presidencia peruana. No. Entonces... La página web, que es la de la Red Literal, es un blog que creamos a pulmón porque ninguno de los que trabajamos en la red lo hacemos cobrando. Del mismo modo, hacer las antologías no lo hacemos con financiación. Yo hace 2 años que estoy trabajando por voluntad, digamos, porque quiero que salga adelante. Y mis colegas que hicieron la primera antología, como te digo, Leonardo Flores, actual presidente, es puertorriqueño, y Claudia Cossack, que es argentina, y Rodolfo Mata, el doctor que trabaja acá en UNAM, algunos lo conocerán. Y después te quería comentar respecto de los proyectos que recolectás, como que quizás podrías hacer, no sé qué te parece, una diferencia entre los proyectos propiamente de literatura digital y los que no, porque si no es como está mezclado usar instrumentalmente formas de mapear para la ciudad de Lima y poner, no sé cómo se maneja, pero por ejemplo con pop-ups, me imagino que sale la escritora o el escritor de Lima, del centro de Lima, entonces es una dimensión de la ciudad de Lima y un mapeo de escritores de literatura impresa y otro mapeo como el de la cartografía llevada a cabo por Carolina Gainza y Zúñiga con financiación de Diego Portales, que lo dijiste en tu presentación, que engloba toda Latinoamérica y con un criterio muy distinto de curaduría. Por ejemplo, la antología de la Red Literal produce, digamos, tiene curada, se eligen los trabajos, en cambio en la de Carolina Gainza y Zúñiga no, dijeron todos los trabajos que se consideran de literatura digital se engloban. Y después el de Lima, desconozco, pero por lo que entendí, o el de escritoras mexicanas reúne literatura impresa y usa el mapa para mapear esa información. Entonces es como que instrumento utilizado para distintas cosas y podría englobar un montón de otras cosas. Entonces, como me parece que la mezcla es un poco problemática, no sé qué pensás de eso. Sí, bueno, ciertamente no lo había notado. Sí, le quería hacer una pregunta, Álvaro. Sí, que te contesté. Porque tiene micrófono, perdón. Gracias. Bien, ciertamente sí es una parte importante a darse en cuenta, no lo noté en un principio, es decir, no hice esa distinción entre el mapa funciona entre 2 tipos de mapas, un mapa que rastrea obras digitales impresas, que es el mapa de escritoras mexicanas, que principalmente rastrea a las empresas, y el mapa literario de Lima, que propiamente no es que rastree obras ni autores, lo que hace el mapa es que si alguna calle, algún lugar se menciona, lo que va a hacer este mapa es específicamente puntualizar en qué lugar se hace. Entonces, sí es una problemática que no puntualicé, que al parecer di de alto, y eso sí es importante yo mencionarlo también, aceptarlo, que di de alta esa problemática, porque sí parece más un conjunto de mapeé esto, y fue un estado de la cuestión de diferentes mapas y laboratorios, más que puntualizar en problemáticas. Entonces sí di de alta eso, no por ignorancia o omisión, sino porque sí quería hacer un trabajo global, más que nada. Pero sí es una problemática que no puntualicé y que sí debí de haber hecho. Justamente puntualizar. Lo que pasa es que si hacemos un trabajo global así, hay muchísimos mapeos sobre escritores de literatura impresa, entonces entras como en una cosa muy problemática a nivel de quiero hacer un mapeo de literatura, o sea, si haces de literatura digital es muy valioso hacer eso, porque son iniciativas latinoamericanas que no hay muchos y hay poco financiamiento, entonces como que me parece interesante concentrarse porque la mezcla, desde mi punto de vista, hace que
no se relacionen conceptualmente las dos cosas, son dos literaturas de distinto tipo, que es interesante en los dos casos, pero el objetivo de mapear tiene que estar, desde mi óptica, un poco más como dirigido. Ese era mi comentario. Y para algo simple para Álvaro, que agarro el micrófono. Sí, se oye. Bueno, agarro el micrófono. Porque se graba la grabación. Por la grabación, está bien, no, y Álvaro, que me encantó tu presentación y pensaba cuando yo ahora estoy cartografiando artistas migrantes al norte global, vivo en Alemania, y allá estoy haciendo esa cartografía, y tuve un problema, y se me ocurrió decirte el problema que yo tuve, porque creo que te puede servir por lo que dijiste vos, esto de decir, cuando uno marca en el mapa, por ejemplo, que si usas QGIS o usas QGIS, o sea, te felicito que uses QGIS, te aplaudo de pie, no puedo creer que te pusiste a hacer esto en QGIS. Pero justamente si manejas QGIS, quizás esta apreciación que hiciste, que coincido, que uno cuando mira el mapa ve todo Estados Unidos, ¿no? Y en realidad cuando uno piensa el problema del cosmopolitismo y la nación, es un problema largamente estudiado en los estudios literarios, pero cuando uno piensa eso y uno ve, no sé, Estados Unidos en rojo, o Japón en rojo, con esto de Octavio Paz, quizás podés usar la capa del mapa que muestra las ciudades y como marcar, o sea, que se puede interactuar entre el total que va hacia la idea de nación y las ciudades, porque muchas veces las capitales o las capitales literarias no coinciden con las producciones nacionales. O sea, yo vengo de un lugar de Argentina chico, muy chico, y la literatura sanjuanina no la conoce nadie, ni siquiera los argentinos. Y sin embargo, digamos, la literatura argentina es grandemente de Buenos Aires, Santa Fe, y pasa lo mismo en las naciones. Entonces creo que estaría bueno que dentro de lo que hiciste, como un paso más podría ser ir a lo chiquito para mostrar de la comarca a lo cosmopolita, ¿no? Que es un poco como un problema que yo tuve en relación al mapa que yo estoy haciendo, que también pensaba cartografiar grandes territorios y después mostraba solo naciones que no eran mi finalidad. Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Pues es que justamente ese es el problema. No me dio tiempo de hablar tanto de eso, me lo tuve que saltar, pero es un investigador, me parece de Bélgica, que es Blaise Wilfred Portal, que habla de la focalización urbana. Bueno, él está trabajando historia de la traducción y mapas, pero aplica para muchas cosas, ¿no? Para lo que estás diciendo. Y la idea es que para él la traducción no es una circulación cultural, ¿no? Se usa metafóricamente mucho y se habla mucho de la traducción como circulación cultural y circulación de ideas, pero él dice, para que ocurra una traducción hay un lugar de edición que desde que existe la imprenta está marcado en los libros. En las revistas es más difícil, pero también está marcado el lugar de edición, y ese lugar pues, suele ser una ciudad, ¿no? Jamás va a ser un país, y suelen ser ciudades con las condiciones económicas para poder traducir. Entonces lo que él plantea es buscar la circulación precedente, es decir, qué libros estaban. Por eso cité lo de Pilla, porque Pilla está preguntándose cómo leyó este editor Ferdidurque en español en Francia, ¿no? Entonces eso es lo que precede la traducción en realidad, y tenemos tendencia a ver la traducción como el momento de la circulación real, pero hay un paso antes que pasa por las ciudades. Yo intentaba mostrar también esa tensión y lo impreciso que es el mapa nacional, ¿no? Al final habría que llenar mejor todo de puntitos, de ciudades o de ciudades de edición, en vez de llenarlo por país, pero también tendemos a asimilar a los países, ¿no? Y a lo que decía Pascal Casanova, el capital simbólico de los países, ¿no? Entonces,
y por eso mostraba también el caso de Singapur, que es un autor sino-británico, nacido en Singapur, que luego se nacionaliza estadounidense, uno de estos autores de literatura pulp, Leslie Charteris. Entonces pongo a propósito Singapur para marcar que, claro, pues ahí es donde el mapa tiene su propia autocrítica o sus propios límites, ¿no? Porque ese autor podría aparecer en Estados Unidos o en China o en Gran Bretaña, ¿no? Todas son sus nacionalidades, ¿no? Entonces, ¿quién reivindica para sí ese capital? Claro, creo que las naciones tienden a generalizar a todo el conjunto, ¿no? En vez de a lo local, pero sí es muy interesante la diferencia, ¿no? Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Si no tienen una pregunta, yo sí. Ay, perdón. Sí, muchas gracias. Sí, esta cuestión de las tecnologías para un poco ver desde tantos ángulos cómo se están usando para mapear algo que tiene que ver con la literatura y los escritores es muy interesante cómo lo plantearon en esta mesa y les agradezco. Es muy estimulante y al mismo tiempo la pregunta va para hoy, ya mapear, digamos, al interior de una novela y tratar de ver a partir de pues, la simple recurrencia léxica, sin tomar en consideración o hasta qué punto, tal vez se llama la pregunta, las isotopías que pudiera llegar a desarrollar también un software de esta naturaleza, porque en realidad tú eres la que está estableciendo las relaciones. Eso por una parte, y por otra, viendo un poco cómo se plasman estas unidades, ¿no? Estas burbujas semánticas, ¿tiene alguna relación, digamos, de las palabras cercanas al sujeto? ¿Y qué tanto? Porque sí se ve de pronto pues, en estas oposiciones, estos polos, que pues Clara está de un lado y la mamá siempre está acá, pero luego se cambia de lugar, o sea, eso es aleatorio, o también está significando, y hasta qué punto eso es una clave de lectura para ustedes para poder establecer ya más las relaciones entre los conceptos en las burbujas. Sé que luego existe la otra conversión en la otra mapeo, ¿no? La de las redes o algo así. ¿Les está sirviendo? O sea, ¿cuáles son los obstáculos con los que se enfrentaron al momento ya también de ver qué tanto la herramienta pues, también está simplificando tal vez la lectura por esta oposición de polos, ¿no? Siempre binomios, o al parecer, según lo que mencionaba, ¿cómo abordar un poco más fino en ese sentido? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, sí especificar que estas son herramientas muy complementarias, ¿no? O sea, el análisis literario profundo siempre va a estar a cargo de quien está leyendo y ayuda a quizá arrojar ciertos datos que posiblemente hubiéramos notado si nos ponemos a registrar en un Excel palabras por palabras, pero nos hubiera tomado mucho más tiempo, ¿no? Entonces es una herramienta que nos va a ahorrar tiempo para el análisis del corpus. En cuanto a las burbujas, hasta ahorita en Voyant lo que importa es el tamaño. O sea, va moviendo porque unas crecen más que otras y se acomodan, pero no esas no relacionan. Hay otras herramientas dentro de Voyant que sí te dan qué tan cercanas aparecen. Esas no las aplicamos en este análisis, pero sí las hay. No son de burbujas, hay otro cómo se llama, pero sí hay. Y justamente a nosotros nos parece como muy valioso para enriquecer este análisis semántico, porque se ve como muy claro intuiciones que podemos tener, pero que justo para apoyar esas intuiciones pues necesitamos como un análisis más
visual numérico del corpus, que esta herramienta nos ayuda, ¿no?, a acortar el tiempo que necesitaríamos para analizar ese corpus. Voyant también tiene una donde pones el corpus completo y te mapea en 2 segundos todos los lugares que aparecen. O sea, te aparece el mapa y así, en estos lugares aparecen el corpus, ¿no? O sea, te acorta muchísimo. Es una herramienta súper útil, pero es eso, es una herramienta. O sea, Voyant solo no te va a llevar a ninguna conclusión. Todavía tienes que hacer, hablando de Moretti, todavía necesitas esta lectura cercana y necesitas interpretar y analizar, que sería, yo creo que lo mismo para todas estas cartografías literarias donde sí se está representando, donde se está mapeando, ¿no?, que mostraban varios ejemplos. Son muy interesantes y son muy útiles, pero también necesitan de una lectura cercana, ¿no? O sea, sí, ahí está la información y qué vamos a concluir de esa información, ¿no? Siempre verlo como este complemento al análisis, creo que es la parte más valiosa e importante. ¿Puedo hacer como un Pablo? Pues siento que así como lo plantea, así como lo veía ahí mapeado en las palabras, siento que el tipo de análisis que se favorece planteando las isotopías, ¿no?, y el choque de binomios es como más estructuralista, ¿no? Sí, o sea, claro, como sí. que sería el tipo de análisis crítico que ustedes están buscando, o estas herramientas están también abiertas a otros tipos de análisis, digamos, postestructuralista o no sé, otro tipo de análisis. Justo ahí entra la importancia de considerarlo como una herramienta, porque sí, nosotros decimos, ok, lo que nos va a ayudar a dialogar es justamente con análisis de tipo más estructuralista, como una herramienta inicial. Pero tú como investigador puedes analizar, aplicar la herramienta como mejor te convenga, ¿no? Que esa es como la constante de literatura comparada, ¿no? Que vamos aplicando, moldeando las herramientas a la investigación.